Hola y bienvenidos a esta píldora informativa. Mi nombre es Juan Luis Bezmar, trabajo en la Escuela de Español INSOL, que es una escuela creada desde el año 1992 aquí en esta ciudad, y es un placer poder colaborar con FEDELE y todas las escuelas asociadas y todas aquellas personas que puedan estar interesadas en esta iniciativa para conectar tanto a los estudiantes y docentes de español como lengua extranjera. Como he dicho, soy profesor de español de esta escuela, y desde hace unos años venimos desarrollando distintas actividades, tanto de cursos de español, generales, específicos. Somos centro de examen de DELE y de SIELE, y aparte de eso también hacemos formación de profesores. Así que, repito, muchísimas gracias por vuestra atención, y espero que esta píldora informativa nos pueda servir como punto de discusión sobre un tema que he titulado Neuromitos en la enseñanza de lenguas, el estado de la cuestión, en el que mi objetivo principal ha sido el de tener un espacio de reflexión en un momento en el que hemos tenido, por culpa de la pandemia, una situación bastante dura, y nuestra forma de enseñar ha sido bastante diferente desde el punto de vista positivo, debido a la digitalización de toda nuestra experiencia de enseñanza, en este caso de español como lengua extranjera. Entonces, basado en esta nueva experiencia, con el contacto con un mayor número de elementos tecnológicos, y junto con la experiencia de formación de profesores y asistencia, lecturas relacionadas con la didáctica de las lenguas, y en especial la del español, teníamos la sensación que últimamente en otros campos de la educación, y se vienen realizando desde hace bastantes años, hay una tendencia a hablar de la educación basada en evidencias, es decir, en la necesidad de tener un corpus de materiales relacionados con la investigación sobre la enseñanza a todos los niveles, pero que sirva al docente, en este caso, que no está en esas labores de investigación, sino simplemente es el destinatario de la divulgación, en caso de que haya acceso a ella en congresos, revistas especializadas, sobre cómo intentar aplicar distintas técnicas basadas en la evidencia científica. De este modo, y basándonos en un artículo del profesor Fernando Trujillo, de la Universidad de Granada, llamado Educación basada en evidencias, luces y sombras de un reto para la escuela, la investigación y la política educativa, escrito en el año 2019, pues él venía a decir que la educación basada en evidencias era él lo llamaba un desideratum, en el que se establecía un lugar común, pero
pero en ese artículo nos recordaba cuál era el origen de esa práctica, y también intentaba reflexionar sobre el futuro de esa tendencia si la aplicamos a las experiencias en distintas comunidades de práctica, en nuestro caso la experiencia de la enseñanza de español como extranjero. Así que basándonos en este artículo y aplicándolo al caso del español, pues podemos decir que como en muchos campos, en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera, quizá, y muchos, por ejemplo, en muchos libros relacionados con la adquisición del español como segunda lengua extranjera, que se han publicado recientemente, pues una de las quejas era que la investigación de la enseñanza del español como lengua extranjera, aunque había proyectos universitarios en distintos países y hay investigación, pero todavía no había un corpus de evidencias actualizadas que pudieran servir a aquellos docentes que quisieran un poco tener acceso a una información sobre distintas prácticas o técnicas que pudieran mejorar la enseñanza. Así que, teniendo en cuenta este apunte del profesor Fernando Trujillo, pues es verdad que también la formación del profesor de español como lengua extranjera quizá adolece de la falta de un mayor énfasis en el aspecto científico y de conocimiento de aspectos psicolingüísticos o más, que veamos, más de ciencias naturales, teniendo en cuenta, por supuesto, que el aprendizaje no es una mera cuestión relacionada con la psicología, sino que el aspecto social de la misma está presente y es un hecho incontestable. Pero es verdad que la falta de tiempo muchas veces, ¿sí?, no nos hace reflexionar lo que creo que deberíamos reflexionar sobre algunas ideas que muchas veces, viniendo de la llamada ciencia, ¿sí?, aplica a la enseñanza en general, a la enseñanza de lenguas, pues una serie de técnicas que no pueden ser replicadas, y realmente pues no tenemos realmente el contraste específico en la acción, y más o menos tenemos algunas veces lo que es las evidencias subjetivas o simplemente anecdóticas de que un método u otra técnica de enseñanza de lenguas extranjeras funciona, y muchas veces es cuestión de marketing y se pone la etiqueta de basado en neurociencia, cosas que realmente pues antes de poder establecer eso como un método realmente falsado, son prácticas que no tenemos bastante bien basadas, ¿sí?, en la evidencia. Pero aparte de esta idea interesante de basar nuestra práctica en las evidencias, hay que tener en cuenta, y para terminar con el artículo de Fernando Trujillo, es que la evidencia científica se basa en un aspecto, que es que todas las investigaciones, todas las hipótesis que se comprueban realmente son emergentes y provisionales, que es el uso que él hace
de la investigación, ¿de acuerdo? O sea que lo que pueda ser evidente, lo que pueda ser algo contrastado, quizá si se hace otro tipo de investigación, pues es posible que lo anterior pues no pueda ser validado, ¿sí? Entonces, aparte de esta idea principal de basar, como digo y repito, la experiencia en la evidencia, es verdad que todavía, tanto en formación de profesores como en las prácticas e incluso algún material, establece su práctica en lo que voy a llamar, en este caso tomado del concepto que la OCDE, en su Centro para la Investigación Educativa e Innovación, en el año 2007, en un libro llamado Understanding the Brain, The Birth of Learning Science, Dispelling Neuromyths, o en Comprendiendo el Cerebro, el nacimiento de una ciencia de aprendizaje, eliminando los neuromitos, ahí establece este concepto de neuromito, es decir, ¿qué es el neuromito? Y el neuromito simplemente es información, ¿sí?, que se toma de investigaciones de la neurociencia y que se aplican a métodos de enseñanza, queriéndolos hacer pasar por evidencias contrastadas, ¿sí?, pero que al final no tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, con la idea del neuromito, en este caso, en el libro que acabo de apuntar de la OCDE, hablaban de varios neuromitos, pero los 5 que ellos apuntaban era que el primero, que el cerebro solamente era plástico para ciertas clases de información durante periodos críticos, ¿sí?, específicos, durante los primeros 3 años de vida del niño, para el posterior desarrollo y del éxito en vida, ¿de acuerdo?, en la vida, en este caso, que los ambientes más enriquecidos por estímulos refuerzan la capacidad del cerebro para el aprendizaje, y que el tercero decía que existía un tipo visual, auditivo y táctil de aprendizaje. Para terminar, con los 2 últimos también hablaban del uso del 10% de nuestro cerebro, y para terminar habla de los mitos del multilingüismo, y dentro de este mito pues hablaba del mito 1, que era que 2 lenguas compiten para los recursos, en este caso cerebrales, que el segundo mito, el conocimiento adquirido en una sola lengua no era accesible en otra lengua, y el tercer mito era que la primera lengua pues debe ser hablada bien antes de que la lengua segunda se aprenda. Entonces, ellos partían de estos 5 mitos y iban desmontándolos poco a poco según las evidencias existentes en aquel momento, en el 2007. Entonces, bien, establecido el origen de dónde viene la idea del neuromito, ¿sí?, repito, una idea basada en investigaciones científicas procedentes de la neurociencia, pero que se establecen a partir de ellos técnicas que no están bien evidenciadas, que tengan una eficacia demostrada, pues basándose en esta idea, el Centro para la Neurociencia Educacional de la Universidad de Londres y el Birkbeck University of London y el Instituto de Educación del UCLA, también de Londres, el CEN,
pues estableció una serie de mitos que habían tomado también de este trabajo de la OCDE, pero haciendo un corpus para los profesores que accedan a la página del CEN para hablar de si estos mitos tenían alguna base o ninguna base científica en el momento en el que se estaban expandiendo pues por la comunidad educativa y no solamente expandiendo, sino estableciendo programas basados en algunos de ellos. Es interesante en relación con la divulgación de estos neuromitos. Hay distintos artículos que hablan de que estos mitos no solamente son tomados por docentes o personas que no tengan conocimientos, sino que justamente el tener conocimiento sobre el área, por ejemplo, de neurociencia, ¿sí?, no nos salva de repetir estos neuromitos e incluso utilizar técnicas que están relacionados con ellos. Entonces, en este sentido, pues el CEN, el Center for Educational Neuroscience del University College of London, Birkbeck University of London and UCL Institute of Education, en un artículo en su página web que se llama NeuroHit o NeuroMyth, que sería como neuroéxito o neuromito traducido al español, pues nos habla de 12 neuromitos relacionados con distintos aspectos del aprendizaje para realizar pues una crítica a través de metaanálisis y comparaciones que los pudieran dar o quitar, que le pudieran dar o quitar la razón a algunos de ellos. Así que en este caso yo he seleccionado como neuromitos que están más cercanos a nuestra práctica y que creo que he visto más repetidos en mi experiencia en libros, en revistas o prácticas docentes. Es el de los tres de los que voy a hablar es la existencia o no de aprendientes o de alumnos con una capacidad más desarrollada del hemisferio izquierdo, ¿sí?, del cerebro, o un desarrollo del derecho y basado en eso, pues si existiera o no una forma de aprender más zurdo hemisférica cerebral u otra forma más diestro hemisférica cerebral, ¿sí? Entonces ese sería el primero. El segundo tiene que ver con la idea de los estilos de aprendizaje, es decir, de la supuesta diferencia, ¿sí?, de aprendizaje dependiendo del nivel, del canal a través del cual la información se emite, ¿sí? Y por último, quisiera hablar pues de que la idea de que la mayoría del aprendizaje sucede en este caso en los tres primeros años de vida y que existiría un periodo crítico en el cual pues distintos aprendizajes, competencias, ¿sí?, no podrían ser adquiridas o adquiridas de una manera un poquito menos competente. Así que vamos a empezar con el primero de los neuromitos, que era la diferencia entre los hemisferios izquierdo y derecho. Entonces, lo primero que habría que hablar de este primer mito es que
Basándose en la anatomía, por supuesto que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, unido por un tejido que une los dos hemisferios, y también es verdad que existe lo que se llama la lateralización, ¿sí? O la especialización hemisférica. ¿Qué quiere decir? Pues que hay funciones, ¿sí? Funciones que se especializan en uno de los dos hemisferios, ¿sí? Tiene una larga tradición esta idea de la lateralización, ¿sí? Pero la idea de una función específica para un hemisferio concreto pues no es exactamente así, es decir, los dos hemisferios trabajan juntos y la interacción entre ellos pues cambia durante nuestra vida. Así que aceptando la existencia de la lateralización, ¿de acuerdo?, en relación con el lenguaje relacionado con el hemisferio izquierdo y el procesamiento visual espacial en el derecho, es verdad que el lenguaje está lateralizado, ¿sí?, pero no exclusivamente, porque solamente el procesamiento de los sonidos de las palabras, es decir, lo que se llama el procesamiento fonológico, parece depender exclusivamente del hemisferio izquierdo, ¿sí? Pero también el hemisferio derecho es responsable también de entender el significado y el contexto del lenguaje, y también aspectos como la entonación. Es decir, que la idea es que ambos hemisferios trabajan en distintas funciones independientemente. Así que no podemos decir que el lenguaje está lateralizado especialmente en el izquierdo, porque hay también funciones, ¿sí?, de reconocimiento de aspectos del contexto, ¿sí?, o la entonación, como acabo de decir, que no están aportando ningún tipo de veracidad a esta afirmación, ¿sí? Entonces, la idea del cerebro, el hemisferio izquierdo o derecho, hasta ahora, y hasta que no tengamos más pruebas evidentes, pues parece que no está bastante bien evidenciado. Esto en nuestra práctica pues ha creado este mito, pues prácticas como las de los enfoques generales o totales o relacionados con el cerebro, en el que es verdad que se han creado actividades, por ejemplo, relacionadas con aspectos como la creatividad, los aspectos emocionales, visuales y espaciales relacionados con la supuesta especialización del hemisferio derecho, mientras que la parte analítica, lógica o verbal se ha establecido para el izquierdo, ¿sí? En general, aunque no tengan evidencia, lo que quiere decir es, y creo que la conclusión puede ser, es que el tipo de actividades tienen que ser variadas, mixtas, para evitar, ¿sí?, inculcar, por ejemplo, mitos entre los propios estudiantes, categorizándolos como que somos más creativos, somos más emocionales, más visoespaciales, abandonando incluso en nuestra práctica elementos analíticos, lógicos o verbales. Creo que está claro, pero simplemente para que nos sirva de reflexión. De acuerdo a esto, hay que tener en cuenta
a partir de este momento el segundo de los neuromitos de los que quiero hablar. En este caso se trata de que los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje. El propio término de estilos de aprendizaje es muy familiar porque está en todos los textos de didáctica de lenguas extranjeras, ¿sí? Y se relaciona pues con la idea de que los estudiantes tienen diferentes preferencias para cómo el material de aprendizaje se presenta y también de cuándo se tiene que presentar el material de una manera que encaje, en este caso, con la preferencia de la persona que está aprendiendo y de esa manera supuestamente va a reforzarse el aprendizaje. En este caso, esta se llama la hipótesis de la mezcla, o en inglés the meshing hypothesis, ¿de acuerdo? Que relaciona el resultado del aprendizaje con el tipo de material presentado al estudiante. Hay bastantes esquemas de estilos de aprendizaje que se han propuesto, ¿sí? El último, quizá el que está desarrollándose y está en la práctica, relacionado con las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que recordemos su libro es del año 1983, es decir, que es bastante reciente en el sentido de la aplicación, en este caso, por ejemplo, en España, por ejemplo, pero la idea principal, aparte de la de Gardner, pues es el modelo establecido o llamado el BAC, ¿sí? Que es el modelo de aprendiente visual, auditivo o cinestésico, ¿sí? Entonces, usando esta categorización, un aprendiente que más visual, ¿sí? se cree que aprende el material más efectivamente cuando se le presenta a través de imágenes, de diagramas, en lugar de a través de la escucha, discusiones, como sería para la parte de los aprendientes que aprenden a través del canal auditivo, o incluso, hablando del cinestésico, pues el movimiento y la manipulación de objetos sería muchísimo más productivo para estos estudiantes que se identifican como más propensos a ese tipo de material de input, ¿sí? Pero bueno, en realidad, aparte de hacer la presentación de qué significan los estilos de aprendizaje, ¿qué nos dice la evidencia para hablar de estilos de aprendizaje? Pues que realmente dice que la tesis del uso del material de entrada, ¿sí? Según el canal a través del cual se realiza, pues no ha dado un resultado positivo, ¿de acuerdo? Es decir, no hay una relación, no hay una correlación entre el desempeño de la enseñanza y del aprendizaje con tener o no tener una preferencia por algún tipo de estilo de aprendizaje, ¿sí? En este caso, lo que es interesante es que, a pesar de la evidencia de los estudios, ¿sí? Sigamos todavía utilizando por lo menos conceptos que muchas veces no sé si estamos reflexionando bien y sobre las prácticas. Aparte de que es un material, en este caso relacionado con la adaptación de los distintos supuestos estilos de aprendizaje, que no tiene nada que ver con la adaptación curricular, por supuesto, pero que tendríamos que tener en cuenta porque consume muchísimo tiempo y muchísimas veces también los proyectos que se presentan de manera comercial son
bastante caros también. Así que de este modo, pues simplemente tener una actitud crítica, ¿sí?, sobre todo aquello que se establezca desde el punto de vista de la evidencia o supuesta evidencia científica basada en la diferencia de estilos de aprendizaje. Esto no quiere decir, por tanto, que de cómo se presenta el material no sea importante, ¿sí? Pero lo más importante deberíamos tener en cuenta es lo que dice el contenido, el material, ¿sí?, más que la supuesta preferencia de los estudiantes. Así que es bueno saber que necesitamos más evidencias, ¿sí?, que por ahora cuanto mayor modalidades de acceso, ¿sí?, al material se ha presentado en clase, pues será más beneficioso para todos nuestros estudiantes. No hay que tampoco rechazar, ¿sí?, las preferencias de los estudiantes. En este caso, hablen o no hablen de estilos de aprendizaje, hablen o no hablen con esta terminología de visuales, auditivos o cinestésicos, ¿sí? Es verdad que desde el punto de vista de la motivación, ¿sí?, si algún estudiante tiene algún tipo de preferencia, podríamos tratarlo, ¿sí?, para ver las evidencias relacionadas con este aspecto. Por lo tanto, el segundo de los neuromitos, la idea de que los aprendientes de los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje, pues no está constatado, ¿sí?, que sea algo evidente. Por lo tanto, podremos tener en cuenta posibles nuevas investigaciones para concretar la necesidad de hacer una mayor individualización del material. Pero por ahora no hay nada concreto, de acuerdo con las últimas investigaciones como estamos haciendo. Entonces, para recopilar un poquito lo que acabamos de ver, y ya para ir finalizando esta parte de la presentación de los neuromitos, hemos visto, repito, el neuromito de la supuesta diferencia por hemisferios en el tipo de preferencias o personalidades, ¿de acuerdo?, que no existe, ¿de acuerdo? Y en cuanto al segundo mito, que es el mito de que los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje, tampoco hay evidencia. Por lo tanto, para terminar, voy a pasar al tercero de los neuromitos, que es el que la mayoría del aprendizaje sucede en los 3 primeros años de la vida. Bueno, el origen, como todo mito, pues tiene un origen, ¿de acuerdo?, que normalmente pues tiene una parte de verdad, pero la generalidad pues hace que no pueda ser aplicado. Así que la idea de este mito es lo que se llamaba el movimiento, lo que se llamó el movimiento desde 0 a 3 años. O sea, la idea general es que los 3 primeros años de vida son un periodo crítico para el cerebro del niño, para su desarrollo, y que esa eliminación de ese periodo, ¿sí?, en esos años resultará en déficits persistentes en la salud cognitiva, emocional e incluso física del niño. Esto se crea en Estados Unidos y supone un movimiento desde el punto de vista de
los padres y de las escuelas, colegios, jardines de infancia para atender al desarrollo temprano y como un asunto de salud pública, que por supuesto ha supuesto un gran avance para el cuidado y para el desarrollo en estos momentos tan delicados de desarrollo. Por lo tanto, no hay que negar la importancia, porque obviamente pues, son extraordinarios y vitales para el desarrollo. Por lo tanto, la idea para nuestro caso, para el aprendizaje, es que este periodo supuestamente después de ese periodo cerraría los cambios que pudieran producirse de aprendizaje a partir de ese periodo. Entonces, puede existir la idea, y en nuestro caso como las lenguas, de la idea de que no pueden aprenderse lenguas a partir de determinadas edades. Entonces podríamos tener el problema de que hay cosas que no se aprenden si no se aprenden desde pequeño. Esto es algo que todas las personas que tengan experiencia está ya establecido que no es real. Es decir, existe la plasticidad del cerebro en la que podemos establecer los cambios y el aprendizaje con nuevas conexiones neuronales, y el aprendizaje existe. Pero la idea que podamos tener sobre esta importancia, es verdad que en el desarrollo del lenguaje vamos a tener un problema, que es en la percepción de los sonidos de la lengua. Es decir, que va a afectar a lo largo de los años a la idea del desarrollo de distintos aspectos de la competencia, por ejemplo, fonética y de comprensión auditiva y en la pronunciación. Eso parece que sí está desarrollado. Pero la importancia de estos primeros años no es igual a través de todas las áreas de desarrollo. Así que podemos tener en cuenta que, dependiendo del aspecto cognitivo con el que tengamos que tratar, pues así será mayor o menor la dificultad a través de los años. La idea principal es que es importante los 3 primeros años, pero también a partir de los 3 años. No significa que no se tenga que poner el mismo énfasis, en este caso, en la educación de los niños, y a partir de ahí pues a la educación en distintos periodos de la vida. Así que, con esto querríamos terminar con el último de los neuromitos. Querría, a partir de ahora, dar algún tipo de referencias que he usado y que podéis encontrar. El primero de ellos, que me parece interesante, es el capítulo del libro de 2007 de la OCDE, llamado Understanding the Brain, the Birth of a Learning Science, y en concreto un capítulo que se llama Dispelling Neuromyths. En español, pues comprender el cerebro, el nacimiento de una ciencia del aprendizaje, eliminando los neuromitos, que fue publicado por el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE.
Aparte de este, he citado a lo largo del vídeo también el Centro para la Educación Neurocientífica, que está adscrito a la universidad, a London University, y otras universidades también asociadas, que tienen en su página web una neuromyth, neuroéxito o neuromito. También me gustaría, en este caso en España, recomendar la página de Educaixa, que tiene una sección llamada Evidencias, en el que hace encuentros, también hacen pequeños blogs relacionados con esta idea de la educación basada en la evidencia, y es bastante interesante por la cantidad de material que podéis encontrar sobre nuestra práctica docente, no solamente dedicada a la educación general, sino también en distintos aspectos más específicos. Así que pondremos también en el vídeo una página de referencias para poder tratar más en profundidad este tema de los neuromitos y de las ideas preconcebidas que tenemos sobre nuestra propia práctica, que se nos venden como científicas, pero que en realidad no son científicas. Así que la conclusión de esta píldora informativa es doble: tener un espíritu crítico sobre nuestra propia práctica docente, tener espacios de reflexión sobre nuestra propia práctica, tener acceso a una investigación de calidad contrastada sobre nuestras propias prácticas, y tener cuidado de todas estas de estos mitos que hemos intentado explicar de manera general, en concreto, para resumir: el primero, de la existencia o no de una preferencia por el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, relacionado con habilidades más analíticas o más creativas u holísticas. El segundo mito, la idea de los estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y técnicas basadas en estas ideas de supuestas preferencias por parte de los alumnos del canal de entrada de la información. Y por último, la idea del desarrollo del aprendizaje más allá de los 3 años, o el llamado periodo sensitivo. Creo que, aparte de esto, sería bueno aumentar la formación básica de los profesores sobre aspectos más de biología, más psicolingüísticos, relacionados con nuestra disciplina, para tener instrumentos que sirvan para mejorar, innovar y experimentar con nuestra comunidad de práctica. Así que con esto quería finalizar dando las gracias a todas aquellas personas que están o que van a ver esta píldora informativa. Así que para cualquier cosa, aquí estamos en Granada. Muchísimas gracias desde la escuela IMSOL,
con todo el equipo directivo de administración y de profesores, dándoos un saludo y un abrazo a todos los que estéis viendo esta píldora informativa. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto.